Esto pasó hace 5 años. Tenía 30 años y decidí regresar a la granja donde pasé un verano de mi infancia. Era solo una visita para recordar viejos tiempos, pero nunca pensé que lo que encontraría cambiaría mis recuerdos para siempre. Recorrí el camino de tierra que me llevó hasta allí. Cuando llegué, la granja parecía igual, pero había una sensación extraña en el aire. Instintivamente, me senté en el porche y escuché los sonidos del campo. Todo parecía en calma, pero esa tranquilidad se rompió cuando, en la primera noche, escuché un mugido. Era un sonido suave, pero había algo en él que no me pareció familiar. Tal vez era un buey, pero no sonaba como los de antes. Decidí investigar. Con el paso de las noches, las cosas se volvieron más extrañas. Las herramientas en el establo parecían moverse solas. Un día, vi un par de guantes caer sin que nadie los tocara. Además, la comida que dejaba en la mesa desaparecía. Aquella granja, que una vez fue mi refugio, empezó a sentirse diferente. Una sensación de ser observado me envolvía cada vez que entraba al establo. El aire allí se tornaba denso, como si guardara un secreto oscuro. Una noche, mientras revisaba el establo, encontré un diario viejo. La portada estaba desgastada y estaba lleno de relatos extraños. Historias sobre un buey que aparecía solo en noches de luna llena. Me detuve a leer y mis manos temblaron. Las páginas contaban cómo ese animal había aterrorizado a los que se atrevían a acercarse. Recordé historias que había escuchado de niño, pero nunca creí que fueran reales. A medida que la luna llena se acercaba, la tensión aumentó. En la última noche, no pude dormir. Una fuerza me empujaba a salir. Y allí estaba, un buey grande, con una mirada intensa, esperándome en la entrada del establo. Me acerqué lentamente. Le pregunté si estaba bien. No respondió. La luna iluminaba su pelaje y el silencio se hizo abrumador. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Retrocedí, pero mis piernas parecían atrapadas en el suelo. Fue entonces cuando sentí un frío helador. Me di la vuelta, esperando ver algo detrás de mí, pero no había nadie. Solo el buey, que seguía mirándome. Su mirada era penetrante, como si estuviera buscando algo en mi interior. En ese momento, comprendí que mi regreso a la granja había desenterrado algo que debería haberse quedado en el pasado. Mientras recuerdo aquella noche, sé que el buey no era solo un animal. Era un recordatorio de que algunos secretos no deben ser descubiertos. Nunca volví a la granja, y aunque los años han pasado, aquel encuentro sigue grabado en mi memoria. La oscuridad de esa noche aún me persigue. No sé si el buey estaba ahí para asustarme o para advertirme. La ansiedad de no saber me atormenta. Sin embargo, una cosa es clara. La granja no era simplemente un lugar. Era un portal hacia mis peores temores. Capítulo 2. Pasaron varios días desde aquella noche y la granja no era el mismo lugar. La sensación de ser observado no me había abandonado. Durante el día intentaba distraerme, pero por las noches la inquietud era abrumadora. Las historias del diario regresaban a mi mente, alimentando mi ansiedad. Despertaba en medio de la noche, empapado en sudor, y el eco del mugido seguía resonando en mis oídos. Decidí que necesitaba respuestas. Tal vez mis recuerdos de niño no eran tan distorsionados como creía. Había algo que me impulsaba a buscar más sobre el buey y su leyenda. Recorrí los alrededores en busca de señales de otros que pudieran haber tenido experiencias similares. En la pequeña tienda de la localidad, me encontré con un hombre mayor que me miró con desconfianza cuando mencioné la granja. «Esa granja está maldita, joven», dijo con una voz rasposa. Muchos se fueron sin mirar atrás. Nunca regresaron. Su advertencia solo aumentó mi curiosidad. Decidí seguir insistiendo. Después de algunas preguntas, extrañamente, el hombre se suavizó.
Me llevó a un rincón oscuro de la tienda, donde había una vieja caja llena de fotos y recortes de periódico. Uno de ellos captó mi atención. Un artículo sobre un agricultor que había desaparecido misteriosamente junto con un buey venerado entre los locales. La fecha era más antigua de lo que pensaba, pero las descripciones coincidían con lo que había leído en el diario. Esa noche, volví a la granja. El aire era denso y frío. Caminé hacia el establo, sintiendo que algo me llamaba. Pero esta vez no buscaba solo al buey. Buscaba entender el vínculo que existía entre él y la desaparición del agricultor. Decidí pasar la noche ahí. Mientras me acomodaba, noté que el viejo diario seguía susurrándome secretos. Pasé las páginas hasta que encontré un dibujo del buey. A su lado, había otra figura. Un hombre con un sombrero de paja, cuyas facciones eran familiares, aunque no sabía por qué. La luna llena asomó entre las nubes, y el establo se llenó de un brillo tenue. Sentí mi corazón acelerarse mientras escuchaba un sonido a lo lejos. Era el mugido. Se hizo más fuerte, más cercano. No estaba solo. Esa voz retumbaba en mi cabeza. Me levanté bruscamente y corrí hacia la entrada del establo. Allí estaba, el buey, inmóvil pero con la mirada fija en mí. Su presencia era innegable. Me acerqué con cautela recordando las advertencias. Pero en su mirada había algo más que miedo. Había desesperación. Justo cuando me disponía a preguntar, vi una sombra detrás de él. Instintivamente retrocedí, el pánico apoderándose de mí. La sombra se hizo más prominente y una risa baja y gutural llenó el aire. Era un sonido extraño. No era solo un eco del pasado. Comprendí que había activado algo más profundo que mi curiosidad. En ese momento, supe que había abierto una puerta que no debía ser abierta. La pregunta que me asaltaba ya no era solo sobre el buey. Más bien, ¿qué había más allá de la sombra? ¿Quién se escondía tras de ella? El buey yacía entre la luz y la oscuridad. Algo me decía que debía elegir un camino, pero el miedo me ató en el lugar. Mientras la risa resonaba, me pregunté si el buey estaba allí para ayudarme o para ser parte de mi condena. Mi próximo movimiento podría determinar mi propio destino. Capítulo 3. Mientras la risa resonaba, sentí que el aire se espesaba a mi alrededor. La sombra detrás del buey parecía alargarse, como si estuviera tratando de absorber la luz de la luna que entraba por la entrada del establo. El mugido del buey se convirtió en un lamento, una mezcla de terror y angustia que me hizo dudar de mis intenciones. Con el impulso apoderándose de mí, di un paso hacia atrás. Al hacerlo, la sombra se movió. Era rápida. Se deslizó como un susurro en la oscuridad, convirtiéndose en una figura más nítida. Tenía la forma de un hombre, aunque su rostro era difuso, como si estuviera hecho de las propias sombras que lo rodeaban. «¿Por qué has venido?», preguntó con una voz que resonó en mi pecho. Su tono era grave, casi doloroso de oír. Sin embargo, no me atreví a responder. Tal vez debía haber salido corriendo, pero algo dentro de mí se negaba a huir. El buey dio un paso hacia adelante, como si estuviera protegiéndome, aunque no sabía si era su intención o simplemente un acto reflejo. «Tienes que irte», gritó el ser. Su voz se elevó, llena de una desesperación que había sentido antes en el mugido del buey. Retrocedí más, pero no podía apartar la vista. El ser comenzó a moverse hacia mí, la sombra a su alrededor girando como un torbellino. Sentí un frío intenso calar mis huesos. Fue en ese instante cuando comprendí que no estaba simplemente frente a un agricultor perdido. Era algo más, algo que había sido incapaz de concebir. «¿Qué quiere de mí?», pensé. La figura se detuvo justo frente a mí. Sus ojos, como dos brasas apagadas, me miraban intensamente. En su mirada vi el miedo y la ira reflejados. Repentinamente todo se oscureció. Las pupilas del buey se agrandaron,
y su cuerpo comenzó a temblar. El aire estaba electrificado, y de alguna manera supuse que el buey comprendía más de lo que yo podía. «Tienes que deshacerte de la culpa, niño», dijo el ser, apuntando al buey. No entendía a qué se refería. ¿Culpa de qué? Mis pensamientos se amontonaron, sin saber cómo procesar sus palabras. La presión en mi pecho se intensificó. Quería gritar, pero mi voz se quedó atrapada. Era como si todo en este lugar conspirara para mantenerme en silencio. Fue entonces cuando el ser extendió una mano, y sentí un tirón en mi interior. Una visión deslumbrante me golpeó. Vi flashes de recuerdos, un campesino agachado junto a un buey, risas, alegría, y entonces la oscuridad. La figura de un hombre aterrorizado, una sombra que se apoderó de todo. Y luego vi el rostro del agricultor. Era igual al mío. Quería huir, pero mis pies no se movían. En ese momento comprendí que estaba atrapado entre dos realidades, entre el pasado y el presente. Pero antes de que pudiera asimilarlo completamente, una ráfaga de viento helado arremetió contra mí, haciéndome caer de espaldas. Estaba claro. El buey y el hombre en la sombra eran parte de un mismo rompecabezas. Un rompecabezas que podía tragarme entero. No sabía cómo, pero debía encontrar una manera de romper el vínculo que me unía a este lugar. Mientras me levantaba del suelo, sentí que el buey movía la cabeza lentamente, como si me dijera que ahora más que nunca tenía que elegir un camino. Sin embargo, una nueva ola de risa gutural resonó en el aire. La sombra estaba más cerca. No me quedaba tiempo. Tenía que actuar. Desesperadamente, mi mente buscaba respuestas, pero solo un profundo eco de incertidumbre me respondía. ¿Qué pasaría si la verdad revelada no era lo que esperaba? Capítulo 4. La risa se intensificó, llena de malicia, resonando en las paredes del establo. La sombra avanzaba hacia mí, extendiéndose como una pantalla sin fin. Mi corazón latía con fuerza, poniendo a prueba los límites de mi resistencia. El buey, aún cerca, parecía entender que las cosas se volvían cada vez más peligrosas. Con un empuje, di un paso atrás. ¿Y si no puedo escapar?, pensé, sintiendo el pánico mezclarse con el frío que me rodeaba. La figura se detuvo a pocos metros, sus ojos apagados analizando cada uno de mis movimientos. Luchaba contra el impulso de mirar hacia otro lado, pero algo en su presencia me mantenía cautivo. Era fascinante y aterrador al mismo tiempo. «¡Destrúyete!», gritó señalando de nuevo al buey con su mano extendida. La palabra «destruir» resonó en mi cabeza. No podía entender su significado. Echar a perder lo que había sido mi vida. Lo que había costado preservar. «¿Qué quieres decir?», logré decir, mi voz temblando. «La culpa». «Todo se trata de la culpa», repitió, su voz vibrando en el aire. Cada palabra me atravesaba, taladrando más y más hondo en mis entrañas. La mirada del buey se mezclaba con mis recuerdos, imágenes de días felices y un ojo del pasado manchado de tristeza. Retrocedí aún más, chocando contra el borde del establo. La risa se transformó en un cernido eco de mi propia voz. La sentencia de la sombra se adhirió a mi mente y de repente todo volvió a dar sentido. No se trataba solo de mí, sino del peso del legado que había heredado. ¿Acaso había contribuido a esa oscuridad? No, no puedo, grité, aunque era posible que solo hablara para mí mismo. El ser sonrió, una mueca siniestra que hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. La sombra parecía crecer, dispuesta a devorar el poco valor que aún me quedaba. Sin embargo, la determinación comenzó a arder en mi pecho. Había que hacer algo, y rápido. Tomé una respiración profunda, tratando de evitar el caos que me rodeaba. Observé al buey, su mirada sugiere fuerza,
Me sentía encadenado a algo más grande que yo, una historia que pensaba que podía dejar atrás, pero que ahora debía enfrentar. Así que sin pensarlo más grité: soy yo, soy el que me ha culpado. Pero no voy a dejar que me defina. La sombra se detuvo, sorprendida por mi respuesta. La risa se detuvo abruptamente. Un instante de silencio. Era como si el universo se contuviera la respiración. El aire que antes era pesado comenzó a moverse como una brisa suave. ¿Eres el culpable?, preguntó, su voz ahora cargada de curiosidad más que de ira. Sí. Pero también soy más que eso. Con cada palabra, sentí que podía liberar la carga que llevaba dentro. Quizás esa sombra se alimentaba de mis dudas, de mi sentido de vergüenza. Tal vez había una forma de liberarme de sus garras. La figura vaciló, la maldad en sus ojos perdiendo fuerza, y en ese instante comprendí que la culpa no era un destino ineludible. Era algo que podía confrontar, un lastre que podía soltar. Me di cuenta de que estaba comenzando a recuperar mi poder. Pero antes de que pudiera dar un paso hacia adelante, un grito desgarrador atravesó el silencio de la noche. El buey se levantó de golpe, aterrorizado de nuevo. «¡Mira!», gritó la sombra. «Ya es demasiado tarde». Todo se oscureció de nuevo y me di cuenta de que mi viaje apenas comenzaba. En ese momento, supe que algo mucho más aterrador que la sombra estaba a punto de revelarse. Capítulo 5. La oscuridad se tragó los últimos vestigios de luz. Ya no había sombra ni figura, solo el eco del grito del buey resonando en mi mente. Un instante después, la penumbra se disipó levemente, y pude ver al buey, su rostro bañado en sudor, con los ojos desorbitados y la respiración agitada. «¿Qué está pasando?», pregunté acercándome a él. Mi voz temblaba, pero debía mantener la calma. Sabía que debíamos actuar rápido. La figura podría regresar en cualquier momento. Ver al buey así despojado de su calma habitual me llenó de inquietud. Entonces vi algo extraño en el suelo detrás de él. Una especie de sombra serpenteante que se movía con vida propia, como si intentara alcanzar algo. Era como un grupo de oscuridad que palpitaba a su manera. «¡Detente!», grité, y hacia donde corría el buey, justo en dirección a esa sombra. No podía permitir que se acercara más. Con un salto, me interpuse entre él y la oscuridad. Al acercarme, una sensación de fragor me envolvió, como si la sombra intentara estirarse hacia mí. Mi corazón latía con fuerza mientras la imagen de la figura que había enfrentado antes regresaba a mi mente. No puedo dejar que esto suceda de nuevo. Sostenía mis palabras como un escudo, pero la duda se colaba en mi mente. ¿Realmente tenía el poder de detener lo que venía? El buey se calmó un poco tras mi intervención. Su respiración aún era fuerte, pero noté que no quería luchar, que también temía lo que pudiese surgir de ese lugar sombrío. La sombra, ahora más cercana, comenzó a tomar forma. Sin quererlo, mis pies avanzaron hacia atrás. La silueta de la figura se delineó nuevamente y me llené de terror. Parecía más poderosa, más real. «¿Te creías a salvo?», preguntó. Su voz era un eco intenso, como si cada palabra estuviera cargada de historia y resentimiento. Busqué fuerza en el buey, en su mirada, en su presencia. Sabía que estaba en una batalla más profunda que la del cuerpo. Era una lucha contra mis propias sombras. «No, no estoy a salvo», le respondí, intentando sonar firme. La voz que había encontrado antes se me había escapado. «Pero no tengo miedo», la figura se rió. Y ese sonido hueco reverberó en el establo. La risa era como un canto de guerra que anunciaba una tormenta. En ese instante, todo lo que había conocido se tambaleaba. Era una locura enfrentar a algo tan ominoso. La sombra se acercó aún más, y el aroma a tierra húmeda y paja podrida me envolvió.
Sentí un escalofrío correr por mi columna vertebral. Entonces, un pequeño objeto brilló entre la oscuridad. Era una cadena rota, y su destello se parecía a algo valioso perdonado. Ahí fue cuando lo vi. La cadena era un símbolo de lo que había dejado atrás, de los lazos que no había querido romper. Comprendí que enfrentar mis demonios no significaba que tendría que hacerlo solo. «No estás solo», grité, en un acto de desafío. Sin pensar, tomé la cadena y la levanté en un gesto de reconocimiento. La figura se detuvo, su expresión transformándose. La risa se desvaneció, dejando un vacío inquietante. Quizás, solo quizás, había encontrado un punto débil, pero la sombra volvió a bullir, y sus ojos se encendieron con una furia renovada. «Lo has empeorado», gritó, y justo entonces un estruendo sacudió el establo. La madera crujió y las paredes comenzaron a temblar. Dentro del caos, comprendí que todo había cambiado. La lucha apenas comenzaba, y con el buey a mi lado, estaba dispuesto a enfrentar lo que fuera que se avecinara. Capítulo 6. El estruendo fue ensordecedor. La tierra tembló bajo mis pies y el aire se volvió eléctrico. La sombra, ahora más viva que nunca, se lanzaba hacia mí con una rapidez aterradora. No podía darme el lujo de titubear. La cadena en mi mano irradiaba un calor intenso y ese calor me dio valor. El buey se movió a mi lado. Su cuerpo robusto se puso en posición defensiva. Miré a mis pies y vi cómo la sombra se retorcía, buscando una forma para atravesar la barrera que había levantado. Mi mente se llenó de imágenes de los momentos fugaces que había pasado con este animal, días comunes en la granja donde la inocencia reinaba. «¡Juntos!», grité, aunque la voz se me quebraba. No éramos solo un humano y un buey, esto era una alianza que cruzaba las fronteras de lo tangible. La figura se burlaba de nosotros desde las sombras, pero había algo nuevo en su desdén, titubeos que antes no había. La sombra se alzó como un torbellino, arremetiendo contra mis pensamientos. El miedo se enredaba con la memoria de mis fracasos y dudas, pero debía resistir. Tomé un paso al frente, levantando la cadena hacia la sombra. «Eres solo un eco, no tu pasado». La figura dejó de moverse por un instante. Su rostro se torció en una mueca de furia y dolor. Sus ojos parecían llenar el aire de su desconsuelo. Empecé a entender que esto no solo era una confrontación física, sino un viejo rencor, un trauma que había arrastrado demasiado tiempo. Con cada palabra que brotaba de mí, la cadena brillaba más intensamente. La luz se expandió, y sentí como si la conexión con el buey me diera el poder para contrarrestar a esa oscuridad. «¡No volverás a controlarme!», grité y, sin pensarlo, arrojé la cadena como un ancla. La sombra parecía asustarse. El impacto resonó, y una onda de luz se expandió desde la cadena. La figura se retorció, y sentí que la energía vibraba en el aire. «¡Eso no es suficiente!», vociferó. Pero su voz ahora era más débil, como si la luz estuviera drenando su poder. El buey dio un paso hacia adelante, sus ojos serios, desafiando a la figura con un coraje que yo envidiaba. ¿Era posible que el buey entendiera la gravedad de la situación? La unión de la luz y la valentía emanaban de él también, y eso me impulsó a avanzar junto a él. A medida que la sombra perdía su forma, un grito desgarrador escapó de su ser. Era un sonido que contaba historias de desesperación, de momentos perdidos y decisiones equivocadas. En un instante, comprendí que había penas compartidas en nuestra lucha, heridas comunes que todos llevamos. La luz explotó en un destello, y en un parpadeo, la sombra se disipó, dejando tras de sí solo un susurro. Solo quedó el silencio en el establo, y el buey, cansado pero firme a mi lado. Respiré profundo, aún temblando por la adrenalina. Pero justo cuando pensé que la calma había regresado, oí un leve susurro detrás de mí.
Esto no ha terminado. Sin poder evitarlo, volví a mirar. Y en la distancia, una nueva sombra comenzaba a formarse, más sutil y astuta. La amenaza no había sido eliminada. Apenas se había transformado. Con el buey a mi lado, supe que la batalla estaba lejos de concluir. Capítulo 7. La nueva sombra parecía chocar con el resplandor que había dejado atrás la anterior. Aunque se movía con más sutileza, la amenaza era clara. Sintiéndome tambalear, miré al buey. Él también había percibido el peligro inminente. Sus músculos estaban tensos y su respiración profunda. «¿Qué hacemos ahora?», murmuré, aunque sabía que la respuesta no vendría de él, sino de mí. Desde aquella tarde en el establo, había aprendido que el miedo podía convertirse en fuerza si sabía cómo usarlo. Estaba dispuesto a intentar de nuevo. Con la cadena aún en la mano, dejé que la luz que emanaba me guiara. Esta nueva sombra parecía ganar forma, asumiendo la figura de algo que me era familiar. ¿Podía ser? La imagen me golpeó. El vecindario, el caos que había dejado atrás, los rostros de aquellos que había amado y perdido. «No voy a permitir que me controles otra vez», afirmé con firmeza, más para mí que para la sombra. Sin embargo, cuando le lancé una mirada, se detuvo un instante. La mueca se tornó en algo más doloroso, como si cada palabra que pronunciara tratara de enterrar recuerdos. El buey dio un paso hacia adelante, como si sintiera la conexión entre nosotros y la sombra. Sentí un vínculo aún más fuerte, algo que me decía que debía enfrentar esto. No solo se trataba de una lucha contra una presencia oscura, sino que se trataba de un enfrentamiento con todo lo que había dejado atrás. «Os mostraré que estoy listo para enfrentar mis miedos», grité, sintiendo la confianza crecer dentro de mí. La cadena en mi mano comenzó a brillar más intensamente. Estaba listo para arrojársela a la sombra una vez más. Pero entonces noté una pequeña chispa. Una visión fugaz se encendió en mi mente. La granja hace 5 años. Recuerdos de un día soleado en el que el buey y yo habíamos corrido juntos, la risa sonando como música. Esa era la fuerza que necesitaba. Esa conexión de amor y amistad me había traído hasta aquí. La sombra se retorció de nuevo, esta vez con una risa burlona que resonó en el aire frío. «¿Amistad? Puedes intentar, pero no puedes cambiar lo que está dentro de ti». Mis manos temblaron, pero no perdí el enfoque. Llené mis pulmones de aire y me planté firme. «Tal vez no puedo cambiar el pasado, pero puedo moldear mi futuro. Por el buey y por todo lo que amo». La cadena resplandeció una última vez y la lancé hacia la sombra con todas mis fuerzas. Pero en lugar de hacer contacto, la sombra se deslizó, desapareciendo en una neblina oscura. Sentí que el suelo temblaba de nuevo, una advertencia de que no iba a ser tan fácil. «No quiero ser otra víctima de esos recuerdos», declaré en voz alta, y al hacerlo comprendí que tenía que ir más allá de simplemente enfrentar a esa figura. Tenía que liberarme. Entonces, una imagen apareció frente a mí, el buey, su mirada fiera. Su fuerza me rodeó, y por un momento sentí que nada podría detenernos. Pero justo cuando creí que todo estaba en calma, la sombra regresó. Esta vez era más rápida, cambiando de forma, atacando desde diferentes ángulos. Una inquietud me recorrió. Sabía que debía actuar rápido, pero no podía apartar la mirada de aquel espectro que se burlaba. La urgencia palpitaba en el aire, y el buey rumió cerca de mí, su presencia más protectora que nunca. Entonces, decidí dar el siguiente paso. Esta vez, no solo la cadena sería suficiente. Con toda mi energía, me preparé para un golpe final. Iba a enfrentar la sombra de la forma más poderosa posible. Iba a luchar por todo lo que había perdido. Pero mientras me concentraba, algo frío se instaló en mi pecho. Algo no estaba bien. Y ahí fue cuando lo vi. Un brillo en la oscuridad.
Algo más estaba viniendo, algo que superaba a la sombra. Mientras me giraba, entendí que no solo luchaba contra un eco del pasado, sino contra una fuerza mucho más oscura y desconocida. La batalla recién había comenzado, y el futuro estaba a punto de cambiar de una manera que nunca imaginé. Capítulo 8. El brillo en la oscuridad creció, iluminando la escena con una luz fría y ácida. Me giré lentamente, aterrorizado ante lo que podía revelar. La sombra ancestral se balanceaba, como esperando el momento perfecto para atacar. Pero lo que era aún más desconcertante, era ese haz de luz que se expandía a su alrededor. ¿Qué demonios eres?, pregunté apenas audaz, mientras la confusión llenaba mi mente. El buey se movió a mi lado, alertado, y sentí que su robustez era un apoyo en medio del caos. De repente, la fuente de luz tomó forma. Era una figura, sublime y etérea, que parecía provenir de otro tiempo. Sus rasgos eran familiares, pero no podía precisar de dónde los conocía. Me miraba con una intensidad que desafiaba la oscuridad misma. «Soy parte de ti, de tu esencia», dijo la figura, su voz resonando como un eco lejano. Mis piernas se debilitaban mientras esos ojos brillantes profundizaban en los míos. «¿Qué quieres?», logré articular, temiendo la respuesta. La sombra seguía acechando, esperando el momento en que me distrajera. «Deseo liberarte», afirmó la figura, pero su tono transmitía una urgencia que no podía ignorar. «No puedes seguir escondiéndote de tu pasado. Debes enfrentarlo y aceptar cada parte de ti». El buey resopló, como para alertarme que no perdiera de vista a la sombra. Recorrí la escena con la mirada. La batalla no era solo física, era una confrontación de mis propios demonios, de recuerdos que me debilitaban. Pero esa visión se desvanecía. La sombra, ahora más agresiva, lanzó un ataque directo. Corrí, empujando al buey detrás de mí, y ahí fue cuando la figura brilló con más fuerza, desviando el ataque oscuro. «No huyas», dijo la figura. «El miedo solo lo alimenta». Mis sentidos se agudizaron. No podía dejar que el terror me dominara. La fuerza de la figura me daba confianza, así que tomé una decisión. No se trataba de usar solo la fuerza física. Necesitaba unir cada fragmento de mí en esta lucha. «No voy a echarme atrás», grité dando un paso al frente. Con la cadena todavía en la mano, la levanté, preparándome para un nuevo intento. Pero antes de que pudiera lanzarla, la figura se acercó y me colocó una mano en el hombro. «Recuerda», susurró, «acepta lo que eres». Todo en mí se sacudió y con un estallido de claridad comprendí. La sombra no solo era un enemigo, era parte de mi historia, de los caminos que había tomado. Cada derrota, cada dolor, cada rayo de felicidad, todo eso había moldeado mi ser. «Entiendo», dije en voz baja, y mientras lo hacía sentí que la cadena en mi mano vibraba. Era un impulso, un llamado a unir mis fuerzas. En un movimiento decisivo, lancé la cadena hacia la sombra con toda la intensidad que me ofrecían todos esos recuerdos. Este no era solo un acto de fuerza, era una manifestación de mi aceptación. La cadena se expandió, iluminando la oscuridad y rodeando a la sombra. Se retorció gritando, pero sentí que algo había cambiado. La oscuridad comenzó a desvanecerse, pero no se desmoronaba por completo. Algo en mí se puso en alerta. De repente, un ruido a mis espaldas me hizo girar. El suelo tembló. Algo más se acercaba. La sombra, debilitada pero no derrotada, se recortaba en el horizonte gesticulando furiosamente. Pero lo que estaba detrás era aún más aterrador. Mi corazón se aceleró. ¿Qué era ahora? Mientras la cadena absorbía lo que quedaba de la sombra, la nueva amenaza se materializaba. Algo que ni siquiera podía imaginar había despertado. Y eso significaba que mi lucha apenas había comenzado. Capítulo 9. El suelo retumbó nuevamente.
sacudido por un eco ominoso. Miré hacia atrás temerosamente. La figura que emergía de la oscuridad no era tan etérea ni mística como la luz que me había guiado. Era una forma robusta y distorsionada, cubierta de sombras. En un instante, comprendí que era un reflejo de mis propios miedos, intensificados y amplificados. La figura se abalanzó hacia mí, su rostro apenas visible pero lleno de un desdén que reconocía. Este era un enemigo que había tenido tiempo de armarse con todos mis errores y dudas. Una sombra viva, formada por mis propias inseguridades. El buey a mi lado se puso en guardia, aunque sabía que no podía hacer mucho más que estar allí mientras yo luchaba contra lo desconocido. «Eres solo una ilusión», grité, sintiendo la adrenalina subir. La cadena aún brillaba débilmente en mis manos, y el recuerdo de la figura iluminada me llenó de valor. La sombra se detuvo. Su mirada se intensificó, como si medía mis palabras. En ese momento, un pensamiento atravesó mi mente. «Si eres parte de mí, ¿cómo puedo derrotarte?» La figura se retorció, pareciendo ofendida. Era como si no pudiera soportar que yo entendiera su naturaleza. Con un movimiento rápido, salí de mi confusión y enfoqué mi energía en la cadena. Sabía que no podía derrotar a este enemigo sin enfrentar su verdad. «Voy a aceptar lo que eres», susurré, sintiendo cómo las palabras resonaban dentro de mí. La cadena comenzó a vibrar con fuerza, iluminando la oscuridad que nos rodeaba. La sombra retrocedió, pero no se desvanecía. Podía sentir cómo luchaba contra la luz con furia, como si intentara ahogar mi ser. Pero yo no estaba solo en esto. Recordé el brillo de la figura de antes, su fuerza y su claridad. «Acepta lo que eres», repetí en mi mente. Recorrí todos mis errores, mis fracasos, todos los momentos en que me había sentido menos. Todo eso formaba parte de mí, y ahora lo reconocía. Ya no temía ser esa persona marcada por las cicatrices del pasado. Era un guerrero, no un prisionero. Volví a lanzar la cadena, no con la esperanza de destruir, sino con la intención de unir. La cadena se extendió y se enredó con la sombra, dejando un rastro de luz a su paso. El suelo dejó de temblar, y la atmósfera cambió. «Soy más que mis miedos», grité con toda mi fuerza. La cadena chisporroteó, absorbiendo la energía oscura y transformándola. En el corazón de la sombra, vi una pequeña chispa de luz. Era un fragmento de mí mismo que había permanecido oculto. La sombra comenzó a desvanecerse, y yo sentí que algo dentro de mí se rompía. En lugar de dolor, era liberación. Me vi a mí mismo, tal como era, en su totalidad. Durante un instante, la luz envolvió la escena, y comprendí que realmente estaba enfrentando a la esencia de mis luchas. Pero el momento me fue interrumpido por un clamor distante, una voz que resonó en el aire. Era profunda y poderosa, como un trueno en un cielo despejado. «Hay algo más, algo aún más grande que lo que había enfrentado hasta ahora». Miré hacia adelante, inquieto, esperando descubrir la fuente de aquella voz. ¿Qué nuevos desafíos esperaban? Supe que esto era solo el comienzo. La oscuridad puede haber retrocedido, pero una nueva tormenta se cernía en el horizonte, y yo tenía que estar listo para lo que vendría. Capítulo final. La voz profunda resonaba a través del establo, llenando el aire con una reverberación que me hacía sentir pequeño y vulnerable. El resplandor que había creado al aceptar mis dudas y miedos comenzaba a desvanecerse. La sombra que había enfrentado no era derrotada del todo. Había tocado una fibra, un hilo de conexión que me unía a algo mucho más grande y antiguo. «¿Qué quieres de mí?», grité en un intento de recuperar el control, mientras la luz apenas iluminaba el camino que se presentaba ante mí. De la penumbra, una figura se materializó. Era aún más grande que la sombra anterior,
imponente y con ojos que ardían como brasas. Reconocí esos ojos. Eran los mismos que había visto en las visiones, aquellos de la figura que me había guiado. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. «Has recorrido un largo camino», dijo la voz, resonando en cada rincón del establo. «Pero tu viaje no ha hecho más que comenzar». Sentí un escalofrío recorrerme. La granja había sido un reflejo de mi historia, un lugar en el que los ecos del pasado se aferraban a su recuerdo. A pesar de que había enfrentado a mis miedos, el destino aún era incierto. Miré al buey a mi lado. Parecía agotado, pero su mirada era constante, como un recordatorio de que no estaba solo en esta lucha. Aún así, una parte de mí dudaba. ¿Qué más había que enfrentar? Había creído que había encontrado la respuesta al ciclo de oscuridad que me acechaba, pero me sentía más perdido que nunca. «¿Te hará libre enfrentarlos de nuevo?», continuó la figura. De repente, el suelo bajo mis pies comenzó a conjurarse con recuerdos, momentos alegres y otros no tan buenos. Sentí la presión en mi pecho. No era suficiente solo querer escapar de la oscuridad. Debía hacer las paces con ella. La sombra había jugado un papel en mi vida. «No tengo respuestas para todo», dije, consciente de que no podía evadir la verdad. «Pero elijo enfrentar lo que venga, sin importar cuán aterrador sea». La figura de la oscuridad sonrió, como si mi decisión hubiese reactivado algo en él. Poco a poco, la sombra comenzó a desvanecerse, aunque no en un sentido de derrota, sino en una fusión silenciosa. «Las sombras siempre estarán contigo», dijo la figura, sus ojos brillando. «Pero también lo estarán las luces. Elige cuáles alimentarás». Mientras la luz y la oscuridad se entrelazaban, sentí que algo dentro de mí se liberaba. Reconocí que la dualidad era parte de la esencia humana. Todo lo que había enfrentado, cada momento de alegría y tristeza, de amor y de pérdida, me había definido. Quizás no había respuestas absolutas, y eso estaba bien. Finalmente, la figura desapareció, y con ella la última ráfaga de incertidumbre. Con un respiro profundo, miré el establo vacío. La noche había caído, pero la luna brillaba intensamente, bañando todo a su alrededor con una luz suave y esperanzadora. «Lo que pase a partir de aquí», susurré, más para mí que para el buey. «Estoy listo». Mis pensamientos se desvanecieron incluso mientras una nueva sombra parecía surgir en el horizonte. Cercié un camino incierto, pero con una resolución renovada en mi pecho. Quizás nunca habría respuestas definitivas sobre lo sobrenatural que había experimentado, ni las manifestaciones de mis temores. Pero sabía que cada día era una batalla, y esta sería solo una de muchas. Camino hacia la salida del establo con el buey a mi lado, y sin mirar atrás, me di cuenta de que incluso a través de la oscuridad, encontraría mi luz. Nunca supe si lo que viví fue real, pero algunas preguntas permanecen. ¿Qué es real al final? ¿La oscuridad es parte de nosotros o solo una ilusión? Lo que sí sé es que la vida continúa, y quizás eso es todo lo que realmente importa.